estando en tu presencia te pedimos, háblame, háblame, háblame. Quiero oír tu voz, háblame, háblame, háblame. Les invito a que abran sus Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y una vez lo tengan, yo le quiero invitar a que se coloque un momento más sobre sus pies. Vamos a leer el versículo 19 al 21. Ok, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19. Dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Padre, bendícenos a través de tu escritura, bendito Dios. Gracias por permitirme el privilegio, el gran gozo, Señor, de compartirla hoy. Y yo te quiero suplicar que de la misma forma que has impactado mi vida con este texto bíblico, Señor, así también impactes a toda tu congregación, impactes a toda tu iglesia, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir palabra de Dios, palabra de vida, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a hablar, como pueden ver, ¿de quién? De Samuel. Ok, si yo quiero describir a Samuel con un verbo, algún verbo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a colocar ejemplos. Si yo quiero describir a Josué con un verbo, yo lo escribiría con el verbo pelear. Él no sabía sino pelear. ¿Sí o no? Un excelente peleador. Y para eso lo usó Dios, para pelear, ¿verdad? Si yo quiero describir a José, yo lo describiría con el verbo soñar. Toda su vida se basó en un sueño. Ahora, si me voy al Nuevo Testamento y cojo a Juan el Bautista, yo diría un verbo para describir a Juan el Bautista, yo diría hablar. Él mismo dice, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Y a qué se dedicó? A predicar, a hablar la palabra del Señor, el evangelio del Señor, ¿verdad? Si yo quiero describir a Samuel, ¿con qué verbo lo escribiría? ¿Cuál? Escuchar, servir. ¿Cuál más? Fiel. Fue un hombre fiel también. Ok. Mire, la verdad es que nosotros hemos cantado una canción. Porque en la casa en que están los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. La verdad es que Samuel desde el principio de su ministerio lo que lo definió fue la capacidad que tuvo de oír, de escuchar, de oír totalmente. Eso definió su ministerio, eso definió su vida. Y siempre, siempre Samuel escuchaba la voz de Dios. Y lo que llama la atención es que él no decía nada si Dios no se lo autorizaba. Él oía la voz de Dios para tener claridad respecto a sus cosas, respecto a sus caminos, respecto a sus proyectos. Él oía y oía la voz de Dios constantemente. Es bien interesante porque usted podría decir, cualquier persona está en capacidad de oír, ¿verdad? Nosotros nacemos con la necesidad de oír. Si usted no oye, no habla. Así de sencillo. Usted nace y lo primero que necesita es oír. Oír a su mamá diciendo, diga, mamá, mamá, mamá. Hasta que usted aprende y dice, papá. ¿Sí o no? Así son los niños hoy. Eso es una cosa de locos. Y entonces, claro, oyendo es que aprendemos a hablar. Crecemos
oyendo instrucciones, aprendiendo instrucciones, oyendo de los demás, lo que los demás hacen, lo que las demás dicen, lo que los demás proyectan. Nosotros crecemos oyendo todo el tiempo, oyendo, oyendo, oyendo. Pero llegamos a la juventud y esa característica como que pierde. Esa capacidad auditiva, como que, ¿qué pasó? ¿Por qué los jóvenes hoy en día no oyen? Ya no oyen, ya no escuchan, ya no leen, ya no, mejor dicho, ya no quieren escuchar a nadie. Sí, los jóvenes perdemos ya de la juventud en adelante, y hay algunas personas que recuperan su capacidad auditiva, su capacidad de oír, de escuchar bien. Termina de quitarlo más bien y déjalo al ladito, quietecito y suavecito. Gracias. Ok, entonces, hay personas que inclusive recuperan su capacidad auditiva, ¿cuándo? Ya al final de sus años, al final de sus días. Hay otras que mueren sin escuchar. Hay personas, hay ancianitos tercos llevados a su parecer. Es que a mí no me va a decir usted, yo sé cómo se hace. Pero venga, yo le digo cómo es que los tiempos han cambiado. No, a mí no me va a decir, es que yo sé más que usted porque yo tengo la sabiduría. Bueno, listo, está bien, hágale. Hay ancianos que mueren sin escuchar ya. ¿Y cuándo perdieron esa capacidad auditiva? Cuando se volvieron egocéntricos, cuando se volvieron arrogantes y dijeron desde juventud, yo ya sé cómo hacer las cosas. Eso sucede en la juventud. Qué pesar, qué lástima, qué berraquera, qué cosa tan impresionante. Se pierde esa capacidad, se pierde eso. El versículo 20, aquí, bueno, el 19 y el 20, me da dos características importantes de Samuel. Me dice, en primer lugar, que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Escuche eso. ¿Cómo es posible eso? Palabra de Samuel, palabra que se cumplía. ¿Cómo logró Samuel hacer eso? Y segundo, me dice, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. ¿Cómo logró Samuel ser un fiel profeta de Jehová? Ahora, la palabra fiel, allí en la Biblia, es la palabra amán. Amán. De la palabra amán proceden dos palabras más, que usted y yo tal vez conozcamos alguna de ellas. De la palabra amán, que es fiel, procede la palabra emet, que es verdadero. Cuando usted dice que Dios es fiel y verdadero, usted está diciendo que Dios es amán y emet, o sea, fiel y verdadero, o sea, veraz, certero, lo que Él dice se cumple. Amén. Amén. Amén es la segunda palabra que se deriva de amán. ¿Y qué significa amén? Así es, así sea. O en otras palabras, en nuestro contexto, ejecútese y cúmplase y punto. Porque si la palabra de Dios lo dice, se va a cumplir. Amén. ¿No es cierto? Entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo, en realidad, es que Samuel era un hombre amán y emet. Amén. Ok, ahí están los tres términos, ¿verdad? Era fiel y verdad. ¿Cómo logró ser un hombre fiel? Un hombre que sus palabras eran verdad. ¿Cómo logró hacer eso? Oyendo a Jehová. Porque lamentablemente hoy en día tenemos cantidad de supuestos profetas que no oyen a Jehová, y por eso sus palabras, sus profecías caen a tierra. Mire, yo conocí aquí en Entre Ríos, yo conocí hace mucho tiempo un profeta. Insensible el hombre, insensible. Viene y ve un hombre moribundo, ve un hombre que está falleciendo, que ya está agonizando, y para podérselas dar de profeta, dice, de cierto te digo, así estoy hablando de algo real. De cierto te digo que en 5 días vas a morir. Delante de toda la familia. Y toda la familia, ay, pero es descarado, que esto y lo otro. El tipo murió al 3er día. Pues era obvio que el tipo ya estaba agonizando. Pero él se la dio de profeta y dijo, en 5 días vas a morir. Él murió al 3er día. Y llegó este desgraciado
así lo, discúlpenme la expresión, pero es que no tiene otra característica. Llega al velorio y dice, me peleé por 2 días. ¿Qué clase de profetas hoy en día, qué clase de charlatanes tenemos en medio de nosotros? La familia lo sacó del velorio, la familia lo sacó de allí, de ese lugar. Lo sacó y lo apartó. Entonces miren, si yo no soy fiel oidor, si yo no soy buen oidor de la voz de Dios, es mejor que no abra ni la boca para decir que va a profetizar. Es mejor que no diga que usted va a profetizar o que usted va a hablar algo, porque sus palabras van a caer. Es mejor que no prometa, porque sus palabras van a caer. ¿Cómo logró Samuel ser un fiel hombre, fiel profeta de Jehová? Simplemente oyendo su voz a fondo, oyendo su voz a cabalidad, ¿verdad? Escuchando a Dios. Lamentablemente, esa característica, esa fidelidad de Samuel a la voz de Dios, no pudo causar mucho eco en el pueblo de Israel. No causó mucho eco. O sea, el pueblo no fue tan buen oidor como lo fue Samuel. Lamentablemente el pueblo no siguió los pasos de Samuel. El pueblo no siguió la misma forma. ¿Por qué? Bueno, podríamos tener varias razones. La primera razón, el pueblo ya estaba cansado. ¿Cansado de qué? Esos jueces que se levantaban, venían, los defendían, peleaban por ellos y volvían y se morían, y el pueblo volvía y pecaba, y el pueblo volvía y entonces Dios los llevaba otra vez al cautiverio. Estaban cansados de que se levantó el amorreo, se levantó el moabita, se levantó el filisteo, y entonces todos tenían que ver con ellos. Dios los castigaba cada rato. Y entonces volvía y se levantaba un juez, los liberaba, pero cuando el juez los guiaba hacia Dios, bien, Dios los liberaba, pero cuando el juez se moría, entonces volvían otra vez a pecar y volvían otra vez a ser castigados. ¡Qué jartera! El pueblo ya estaba cansado de esa ambivalencia tan grande entre o somos o no somos. Y para acabar de ajustar, estamos en la época del sacerdote Elí, esa belleza de hijos que tenía. Eran los representantes de Dios ahí en la tierra, en Silo. Entonces imagínense, el pueblo estaba cansado de esa cantidad de palabras, de palabreros, esa cantidad de hombres que decían ser los sacerdotes de Jehová y no cumplían y no hacían las cosas bien, ¿verdad? El pueblo estaba agotado, como lo puede estar hoy, como el pueblo puede estar agotado hoy. Como el ser humano puede estar agotado hoy de tanto payaso, de tanto falso profeta, de tanto hombre que se hace llamar apóstol, que se hace llamar yo no sé qué, que esto y lo otro, y entonces venga, y entonces porque yo soy el apóstol puedo decir lo que me da el deseo, y entonces venga, y por tanta bulla, tanto ruido doctrinal, está causando un eco, y el pueblo puede estar cansado. Pero la segunda característica que tenía el pueblo de Israel, o la segunda razón por la cual podría estar agotado y no causó eco en las palabras de Samuel, fueron también, posiblemente fue porque era un pueblo poco acostumbrado a vivir una relación íntima y personal con Dios. O sea, era un pueblo poco acostumbrado a relacionarse con Dios. El pueblo prefería que se levantara un juez y él respondiera delante de Dios. Y nosotros hacemos todo lo que usted nos diga. Todo lo que usted nos diga, lo hacemos. El pueblo se acostumbró a tener intermediarios, personas que venían e intercedían por ellos. El pueblo no se quiso relacionar directa, personalmente con Dios. No quiso hacer la voluntad de Dios. No quiso meterse directamente con Dios. Entonces, claro, obviamente, cuando nosotros estamos en esa condición de aislamiento, de apartamiento de Dios, cuando estamos tan lejos de Dios, cuando estamos apartados, ¿qué es lo que sucede? Se toman malas decisiones. Mire, lo peor que puede hacer una persona apartada de Dios es tomar decisiones. Porque entonces, claro, se las va a tirar de profeta. Es que yo sé hacerlo con mi vida. ¿Cuántas personas han sido profetas de su propia vida? Han profetizado, yo voy a hacer esto y me va a ir bien. Y no,
¿Por qué? Porque lo estoy haciendo sin consultar, sin oír, sin aprender a oír, a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es posible que yo tome decisiones tan trascendentales en mi vida si yo no estoy escuchando la voz de Dios? ¿Cuántas veces usted ha tomado la decisión de decir, voy a cambiar de trabajo? ¿Y por qué voy a cambiar de trabajo? Porque en este trabajo me están persiguiendo. Y usted ya le preguntó al Señor si debía de cambiar de empleo, debía cambiar de lugar. No, 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 es que yo ya sé, es que yo ya sé. Inclusive usted es capaz de decir, es que el Señor me mostró que yo tenía que cambiar de trabajo. Y a los 3, 4 meses está usted diciendo, estoy aburrido en el nuevo trabajo. ¿Y por qué? Porque allá también me persiguen. Usted fue profeta de usted mismo y falló y se equivocó. Porque usted toma también decisiones sin oír, sin escuchar la voz del Altísimo. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Tomaron las dos decisiones más nefastas, más catastróficas, más horribles que pudieran haber tomado. Capítulo 8. En el capítulo 8 vemos en el versículo 4 las dos decisiones que el pueblo tomó. Primera decisión, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Wow. ¿Y por qué digo que hay dos errores? El primer error que están cometiendo es irse en contra de la autoridad que fue impuesta por Dios. ¿Quién era la autoridad impuesta por Dios? Samuel. El primer error que el pueblo comete es irse en contra de la autoridad impuesta por Dios. Y la autoridad para esa época se llamaba Samuel. Y el pueblo se levantó en contra de Samuel. Ahora, ¿por qué la autoridad impuesta por Dios era importante? No porque fuera Samuel, sino porque fuera Dios. Porque fue Dios quien la impuso. ¿Cuál Dios? Si usted nota, entre el capítulo 3 y el capítulo 8 que leímos, hay una historia bien importante. Prácticamente por el capítulo 3, del 4 en adelante, el capítulo 4 en adelante, desaparece otra vez Samuel y vuelve a aparecer en el capítulo 7, versículo 3. Y desaparece Samuel para contar para el libro contar una historia, ¿verdad? Una historia donde Dios, el que quita jueces y pone jueces, el que quita reyes y pone reyes, Dios hace una obra maravillosa. ¿Qué obra? Los filisteos vinieron a atacar a Israel. Israel fue a la batalla con los filisteos y perdieron. Entonces se devolvieron a Israel y dijeron, eso es que Jehová no está con nosotros. ¿Y sabe por qué no está con nosotros? Porque no hemos llevado el arca del pacto a la guerra. Si nosotros llevamos el arca del pacto, Jehová nos va a dar la batalla ganada. Querían, en otras palabras, fueron profetas de ellos mismos. Ellos profetizaron que iban a ganar la batalla. ¿Por qué? Porque a su manera de pensar, porque en su forma de creer, si llevaban el arca iban a ganar la batalla. Y se llevaron el arca y perdieron. ¿Y qué perdieron? El arca. El arca del pacto se la hallaron los filisteos. Se la hallaron los filisteos. Primer vez que el arca sale de Tierra Santa. Y yo creo que es la única. Hasta donde se sabe, ¿verdad? Sale el arca a la tierra de los filisteos. Y fue bien interesante porque dice la palabra que entonces se llevaron el arca a los filisteos y los israelitas no pudieron hacer nada, absolutamente nada. Se les llevaron el arca y la pusieron en el altar de Dagón, en el mismo templo de Dagón. La pusieron al lado de Dagón. Y dice la palabra de Dios que al otro día, ¿cómo apareció Dagón? ¡Wow! Un muñeco de barro, no sé de qué lo habrán hecho de acero, totalmente doblado,
doblegado, postrado ante el arca del pacto. ¿Qué israelita hizo eso? ¿Qué israelita pudo haber defendido el arca delante de Dagón? ¿Qué israelita fue hasta allá y dobló a Dagón? Ninguno. Y dice entonces que empiezan a pasear el arca porque donde colocan el arca en la tierra de los filisteos, empezaban a aparecer unos tumores en las personas cerebrales, empezó a matar gente, el arca solita. Lo que no hicieron los israelitas, lo hizo el arca sola, empezó a morir gente. Piense por un momento en la perspectiva, el punto de vista de los israelitas. ¿Qué pudieron hacer ellos por el arca? ¿Quién lo hizo? Dios se defiende solito, Dios se defiende solo. Y entonces empiezan a aparecer una cantidad de tumores en las personas, la gente se empieza a morir, se muere el uno, se muere el otro, y entonces pasan de una ciudad a la otra, el arca, y entonces ya en esa otra ciudad también empieza a morirse la gente, hasta que por fin dice que los príncipes de los filisteos llamaron a los sabios de los filisteos, y le preguntan a los sabios, ¿qué vamos a hacer con esa arca? Y creo que por primera vez los sabios fueron sabios. Por primera vez los sabios fueron sabios y les dijeron, manden el arca otra vez para Israel. Eso aquí no pega, eso aquí no pega. Ese Dios es muy poderoso, ese Dios es muy fuerte. Manden otra vez esa arca, pero no la vayan a mandar vacía, no la van a mandar sola. Tienen que poner un ratón de oro por cada tumor que les ha producido. En otras palabras, el arca por sí sola empobreció, arruinó a los filisteos. ¿Cuántos tumores habían, por Dios? ¿Cuántos ratones tenían que hacer? El arca solita se defendió, empobreció a los filisteos. Cuando llega el arca, efectivamente la ponen en una carroza jalada por unos bueyes, los bueyes llegan hasta Tierra Santa, hasta tierra de Israel. Cuando llega el arca, dice que los israelitas se sorprendieron de ver el arca, de ver los ratones de oro, y los filisteos también. ¿Quién defendió a quién? ¿Cómo es posible que ahora ese Dios que se defiende solo, ese Dios que se defiende a sí mismo, ese Dios que hizo semejante maravilla, ahora venga el pueblo y diga, usted siendo Dios nombró un juez, pero nosotros no lo queremos? Usted se equivocó al nombrar a Samuel y a su descendencia como los que debían gobernar este pueblo. ¿Cómo es posible que el pueblo diga eso? Y sí que más que en el capítulo 7, en versículo 3 en adelante, vuelve a aparecer Samuel. ¿Y cómo aparece Samuel? Ganando una victoria, ganando una guerra. Ganando una guerra, el Señor le regaló una guerra a Samuel. Y era el pueblo clamándole a Samuel en plena guerra, siga orando que vamos para la guerra. Y Samuel, no me preocupe que van con la mano del Señor, ve con ustedes. Y el Señor le regaló la victoria a Samuel. ¿Cómo es posible que estén ahora yéndose en contra de la autoridad que colocó Dios? No están escuchando la voz de Dios. No están oyendo lo que Dios instituyó. Mire, el peor error que podemos hacer es no escuchar a Dios y obviamente empezar a irnos a tomar decisiones. Y sí que más, cuando estamos hablando de irnos en contra de la autoridad que Dios instituyó. Es Dios quien coloca reyes, es Dios quien coloca presidentes, es Dios quien coloca alcaldes, es Dios quien coloca gobernadores, es Dios quien los coloca. Y usted y yo estamos llamados a orar, a clamar para que el Señor los bendiga, porque si a ellos les va bien, al pueblo le va bien. Eso dice la palabra y yo le creo. ¿Cómo es posible que nosotros peleemos contra la autoridad impuesta por Dios? Entonces, ¿Dios se equivocó? ¿Será que Dios se equivocó? Y créame, Dios va a permitir que hayan reyes malos, pero no se va a equivocar Dios. No es porque Dios se equivoque, es porque Dios quiere tratar con el pueblo. Y como dijo alguna vez Agustín Laje, el pueblo tiene el presidente que se merece. El presidente que le dio Dios, el gobernador que le dio Dios. Entonces eso fue lo primero que hizo el pueblo. Pero lo segundo que hizo fue irse en contra y negar a Dios.
cambiar la autoridad de Dios, cambiar el poder. Ese Dios autosuficiente y poderoso lo están despreciando. Despreciaron a su Rey de Reyes, a su Señor de Señores. Dice ahí el versículo 6, pero no agradó a Samuel la palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. A mí me han desechado. ¿Usted sabe lo que significa eso? Están cambiando el gobierno teocrático, o sea, donde Dios manda. El gobierno, están pasando de un gobierno, de un estado teocrático a un estado monárquico. Están queriendo y están apeteciendo, están buscando un gobierno monárquico, o sea, donde una familia empieza a gobernar y el hijo del que era el gobernador ahora sigue gobernando y el hijo del hijo del hijo del hijo eternamente van a gobernar sobre nosotros. Están cambiando la autoridad, la magnificencia de un Dios todopoderoso por un gobierno de hombres. Y entonces Dios le dice a Samuel, ahora, versículo 9 del capítulo 8, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Me llama mucho la atención porque Samuel de ahí en adelante viene y da su discurso, pero por eso les digo, ¿por qué dio Samuel su discurso? Si Samuel se pone a enojarse por cuenta propia, si se pone a enojar de cuenta de él, sus palabras caen al piso. Pero Samuel aquí está hablando porque Jehová se lo está indicando, porque él está oyendo a Dios y entonces habla. Y por eso las palabras de Samuel no caían al piso. Y por eso fue un fiel profeta de Jehová, porque escuchaba la voz de Dios. Y entonces viene Samuel y le dice al pueblo, pero ustedes saben lo que está pasando. Ustedes están despreciando el gobierno teocrático, el gobierno de Dios, la dirección de Dios, para tener un rey que va a coger a sus hijas y las va a llevar y prácticamente las va a convertir en las princesas de su palacio. Las va a tomar para él y a sus jóvenes los va a llevar para que sean sus sirvientes y para que sean sus hombres de guerra, y sus riquezas las va a diezmar. ¿Por qué las va a diezmar? Porque él necesita con qué sostener todo ese reino allá. Todas esas cosas van a suceder. Ustedes están conscientes de lo que están haciendo. Y el pueblo que dijo, no queremos rey como todas las naciones. ¿A quién escuchó el pueblo? A todas las naciones. No quiso escuchar a Samuel. No quiso escuchar a Samuel. Ni aún así oyeron, sino que más bien entonces prefirieron oír las otras naciones que decían, tenemos reyes, nos gobiernan, salen a la guerra por nosotros. Y mire, eso es lo que sucede realmente, regularmente entre nosotros. Eso es lo que sucede constantemente entre nosotros. Amada iglesia, la pregunta que nos tenemos que hacer en primer lugar antes de continuar es, ¿a quién le estamos prestando oído? ¿A quién le estamos prestando oído? Porque lamentablemente la iglesia de Cristo no está constantemente prestándole oído a su Dios. Cuando no le prestamos oído a nuestro Dios, entonces ¿a quién le prestamos oídos? A las personas que hablan de fatalidad, que hablan de que las cosas están muy mal, de que vamos de mal en peor, a las catástrofes, a las personas que hablan de catástrofes, a lo que el enemigo quiere traer a nuestro oído, a nuestra mente, a todo el tiempo quiere dañarnos. ¿A quién le estamos prestando oído? A las enfermedades, los virus y las pestes que están dando vueltas por todas partes. Ay, cuídese mucho que está cayendo mucho coronavirus, cuídese mucho que es que está cayendo mucha cosa y esa peste está viniendo y está quebrando huesos y eso está tirando a la gente. Ay, usted lo que tiene es eso. Y usted, ay sí, a mí me está doliendo, ay sí. Y se enferma por prestar oído. Cuando el Señor te dice, yo soy tu sanador, yo soy tu levantador, yo soy quien te cubre, quien te guarda. ¿A quién le estamos prestando oído? Ahora,
Samuel oyó la voz de Dios. En el versículo 7 lo dice. Y dijo Jehová a Samuel, escuche eso. Y dijo Jehová a Samuel. Cuando una persona se dispone para escuchar la voz de Dios, Dios le habla. Créame, es en serio. Y en estos días estaba en una reunión de pastores contando un testimonio. Y estaba hablándole a los pastores y les decía, mire, y entonces pasó esto y esto. Y en ese momento el Señor me mostró, dije yo, el Señor me mostró que no íbamos a hacer esto, sino que lo que debíamos hacer era esto. Y entonces un pastor tirándotelas de mucha sabiduría y de muy teólogo. Y entonces Dios te muestra a vos así. Entonces Dios te habla a vos así, te habla, te muestra y ya. Y yo lo miré y yo le dije, a usted no. A usted no. Pues, tantos años de teología, seminario, y Dios no le habla, porque a mí me habla casi todos los días, a través de su palabra, a través de la oración, a través de las circunstancias, a través de la iglesia, a través de mis hermanos, a través de la creación. Dios todo el tiempo se está comunicando conmigo. A usted no. Cuando usted se dispone para oír la voz de Dios, Dios le habla. Y entonces dice que, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Escuche esto. ¿A quién estaba desechando el pueblo? A Dios, según Dios. Según el pueblo, ¿a quién estaba desechando el pueblo? A Samuel y su descendencia. ¿Y su qué? Y su descendencia. Las que son mamás aquí me van a entender. Que le toquen a uno el muchacho. Me está despreciando a mi muchacho. ¿Cómo le ocurre? Pero es que Dios lo puso como juez. Y es que y se pudo haber parado Samuel. Se pudo haber parado y pudo haber peleado. Es que, ¿y usted quién es para venir a quitarle el puesto que Dios le dio? Es que eso lo puso Dios. Es que mi muchacho. Y no. Sale ahí la mamá protectora. Y es que mi muchacho merece. Créame que la única que cree que merece a veces es usted. El resto todo el mundo sabe, no, él lo merece. No, se lo merece. Pero Samuel le están atacando a su hijo, a sus hijos. Le están atacando también su ministerio, porque ellos dicen, Samuel envejeció. Vea, si usted sigue leyendo el libro, Samuel todavía de ahí para arriba fue mucho palo lo que dio. Samuel no estaba viejo, vieja la cédula. Samuel tenía ministerio para rato, pero ya lo despreciaron. Ya ellos lo habían despreciado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo acompañó Samuel a Saúl? El ministerio de Saúl. Mucho tiempo. Pero ya el pueblo había dicho. ¿Pero qué sucedió? A Samuel le afectó. Tuvo afecciones personales. A Samuel le dolió que despreciaran a sus hijos. A Samuel le despreció que lo despreciaran a él. No. ¿Y por qué no le dolió? Porque Samuel escuchó a Jehová que dijo, no te preocupes, tranquilo. Wow. Mira, ese versículo 7 le cambia la vida a Samuel. Samuel pudo haber tenido dolor personal, rabia, ira. Es que me están violando mis derechos. Samuel oyó a Jehová y descansó. En cuanto a lo suyo personal, Señor, mire, una persona que oye a Jehová, descansa. Usted me va a hacer daño a mí. Hágale. Usted me va a afectar a mí. Hágale. Mire, a ver, mire, yo conocí a alguien literal, un muchacho de la confraternidad carcelaria. Salió de la cárcel, cogió su motico, salió de estar compartiendo la palabra, pues no salió de la cárcel, pues, no, salió pues de la confraternidad carcelaria. Él entraba
compartía la palabra y un día salió de compartir la palabra allí, iba a coger su motico y llegaron dos tipos y le dijeron, quieto ahí, me entregas la moto ya. Y él le decía, usted no me puede robar esa moto, usted no me puede llevar la moto, es que usted no es capaz de llevar la moto, en serio, en serio. ¿Que me la entregues? ¿Qué? Pues hermano, hágale, yo le entrego las llaves, pero usted no me puede llevar la moto. Esa moto me la regaló Dios para el servicio de su obra, para yo andar de cárcel en cárcel predicando el evangelio, usted no me puede llevar la moto. Y cogió la moto y entonces cuando vio que había una pendiente ahí para abajo, cogió la moto el tipo y la echó a rodar porque no fue capaz de prenderla. Y el tipo se fue, Señor, tú me regalaste esa moto, se fue detrás de él. El tipo echó a rodar la moto y él sabía, pues se le rueda hasta donde haya pendiente. Y efectivamente, donde termina la pendiente, encontró la moto. No fue capaz de llevársela, no fue capaz de prenderla. El tipo cogió, prendió la moto, prum, 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 se fue. Y usted dirá, wow, no, eso es en serio. Es un testimonio real. Porque cuando tú oyes la voz de Jehová tu Dios, tú sabes qué fue lo que Él te dio. Tú sabes qué es lo que Él quiere. Tú sabes hacia dónde va el propósito. Y el día que te roben la moto, ya sabías inclusive que ya Jehová te la quería quitar. Porque Jehová da y Jehová quita en el momento en que tú ya no necesites. Él te quita, pero eso no tiene por qué dañar tu corazón. Eso no tiene por qué, las circunstancias no tienen por qué afectar tu vida. Si tú oyes la voz de Jehová, tú te das cuenta, es que ya era hora del cambio. Ve, ¿verdad? Ya era hora de que otra persona se beneficiara de esto. Listo, Señor, te la llevaste por otro medio. ¿Que a un cristiano no le pueden pasar cosas malas? Claro que sí, pero que lo afectan. No, el cristiano entiende. El que oye la voz de Dios, entiende y descansa. Se tranquiliza, ¿por qué? Porque está oyendo la voz de Dios. Él no se preocupó por las afecciones personales. El profeta oye atentamente la voz de Dios y le da prioridad ¿a qué? A las necesidades de Dios, porque sabe que ya Dios le dio prioridad a sus necesidades propias. Y los demás nos quieren atacar, los demás nos quieren despreciar. Desprécieme, no hay problema. Porque Jehová Dios tiene cosas grandes para mí. Y el día que Él me quiera entregar algo, me lo va a entregar. Y si usted me está despreciando, es porque Jehová mi Dios se lo está permitiendo. No es por más. No es por más. Si no fuera así, si Dios no le diera permiso, usted no lo podría hacer. Entonces una persona que oye la voz de Dios le pierde miedo al mundo. Le pierde miedo, le pierde el miedo a los poderosos, a los grandes del mundo, le pierde el miedo. Porque sabe que ellos también son títeres de Jehová. Que hay un Dios grande y poderoso. Eso fue lo que no entendió el pueblo. Si lo hubiera entendido, no hubiera pedido rey. No hubiera pedido rey, pero no. Cerrados y trancados por dentro. Samuel entonces le da prioridad a la necesidad de Dios más que a la suya. Y descansa. Iglesia, este tema es muy pertinente en este momento. ¿Por qué? Porque pareciéramos que estamos en la generación, estamos en un mundo, es increíble hoy en día la incapacidad auditiva que la iglesia de Dios está desarrollando. Y usted dirá, pero no, nosotros escuchamos. Ya, les voy a colocar ejemplos. ¿Cómo estamos nosotros hoy a nivel de capacidad auditiva? Damos un anuncio. ¡Listo! Este sábado salimos para retiro de líderes y la salida es a las 7 de la mañana, a esa hora sale el bus. Y vuelvo y repito, ¿y cuántas veces se repite eso? Todos los anuncios cada 8 días, cada 8 días, se repite y se repite y se repite. Llegan las 7 de la mañana. ¿Y hubo? ¿Dónde estás? Ah, es que a mí me dijeron que era las 8. ¿Pero quién te dijo? ¿No oíste? ¿No escuchaste? Uno da aquí los anuncios, ve, los bautismos son tal día, y usted llega al día del bautismo. Ah, hoy hay bautismos. Llevamos 2 meses anunciándolo y no sabías que.
Y lo más tremendo es que uno los mira y los ve ahí. Son así. Mirándolo, uno asume que lo están escuchando. Eso en cuanto a los anuncios. Uno da y da y da anuncios para que después le escriban: pastor, ¿a qué horas es esto? Pastor, ¿a qué hora va esto? Por eso es que yo repito tanto cuando no va a haber, por ejemplo, un domingo que no haya sino un solo culto. Atención, por favor, escuche, un solo culto, pero por favor, présteme atención, no falta el que llega a las 8 de la mañana. Pero si estabas ahí, yo te vi. No tenemos capacidad auditiva. Y si llevamos eso a la palabra, peor. Y si llevamos eso a las predicaciones, uno predicando: el hombre que oye a Jehová descansa. El hombre que oye a Jehová no oye al mundo, no se preocupa por lo que el mundo dice, no se preocupe, descansa en el Señor. Y se baja uno del púlpito: pastor, ¿usted tiene 5 minuticos? Sí, claro, venga. Lo que pasa es que, mire, tengo un problema, que es que mi suegra está diciendo esto y esto de mí, y entonces mis tíos están diciendo esto y esto de mí. Pastor, ¿usted qué opina? Y uno: pero ¿dónde estabas? Yo acabo de, pues la palabra lo acaba de decir, pero yo te vi ahí y estabas así. ¿No escuchaste lo que la palabra enseñó? La palabra no transforma vidas. Hay predicaciones que uno dice: wow, esto va a cambiar la vida de alguien. Y uno como predicador no puede evitar, les confieso, o sea, uno no prepara predicaciones para nadie. Uno no le quiere tirar predicaciones a nadie. Sin embargo, hay ciertos puntos que uno dice: ay, Señor, le va a doler. Y yo ya sé a quién. No lo voy a decir, no lo voy a mencionar obviamente en la predicación, pero yo sé que esta palabra va a cambiar la vida de esa persona, porque esa persona tiene este problema. Y cuando uno ve que la persona llega a culto, gloria a Dios, Señor, tú tienes una palabra para esa persona. Y uno ve a la persona todo el culto. Y sale del culto y la vida continúa absolutamente igual. ¿Dónde está la capacidad auditiva para transformar vidas? Dios está esperando profetas. Dios quiere profetas Amán y Emet. Dios está esperando profetas fieles. ¿Dónde están los futuros profetas de la iglesia si no escuchamos? Si las predicaciones ya nos aburren, si la palabra, si leemos un texto bíblico en la casa y ya no lo profundizamos, si leemos un salmo para acostarnos, y eso es todo lo bíblico que tenemos a nuestro alrededor, si nos da pereza nos quedamos dormidos haciendo un devocional, si ya no tenemos comunión con Dios, comunicación, ¿dónde están los futuros profetas fieles a la palabra de Dios? ¿Dónde? Estamos en la generación que no quiere oír a Dios, que no quiere escuchar a Dios, no quiere tener mucho contacto, pero sí quiere tomar decisiones y que Dios le bendiga y que Dios le respalde. Y entonces volvemos al ejemplo aquel: Señor, si no es tu voluntad, que se cierre esa puerta. Ay, Señor. Sí, efectivamente la puerta se cierra cuando usted ya está dentro embalado. Ya usted ya tiene más reverso un burro. Cuando usted ya no es capaz de salir de ahí. Yo no veo a ningún personaje de la Biblia, diciendo: Señor, si es tu voluntad, que se cierre la puerta. Si no es tu voluntad, que se cierre la puerta. Yo voy, y si no, usted impídame en el camino. No. Yo veo a los grandes hombres de Dios oyendo la voz de Dios y diciendo: Jehová me mandó, por aquí entro y por aquí salgo. Jehová Dios mandó y yo obedezco. Yo veo a los grandes hombres de la Biblia escuchando la voz de Dios, no haciendo pruebitas a ver si de pronto Dios lo respalda o no. Nadie en la Biblia fue exitoso probando suerte. Los hombres exitosos de la palabra de Dios oían la voz de Dios.
Dios está esperando profetas. Dios está queriendo levantar una generación diferente y traer un avivamiento a la iglesia. Hombres Amán y Emet. Amén. Amén. Ahorita cantábamos una canción y créame, la alabanza fue escogida desde principio de mes. La alabanza fue escogida desde antes de que empezara el mes. La alabanza para todo el mes. Nos reunimos con el grupo de alabanza y escogimos la alabanza de todo el mes. Eso ya está escogido desde el principio. No fue escogida para este culto. Pero ahorita cantábamos: háblame, háblame. Yo quiero oír tu voz. Tu voz yo escucharé. Tu voz yo seguiré. En mí esconderé tus palabras. Yo le quiero invitar a que terminemos cantando nuevamente esa canción, diciéndole al Señor: yo quiero oír realmente y fielmente tu voz. Dile al Señor: háblame, y